Nosotros creemos en la resurrección corporal de Jesucristo. Creemos que Él resucitó con el mismo cuerpo que fue crucificado, solo que ahora está glorificado. Y creemos que porque el Señor resucitó, también nosotros resucitaremos de igual manera. Hola, soy Israel Ramírez. Bienvenidos a nuestra quinta clase del curso en esto que vemos tres, la persona del Señor Jesucristo. El día de hoy aprenderemos acerca de la resurrección del Señor Jesús. Escucha, la resurrección es tan importante que el cristianismo entero se sostiene o cae en ella. A ver, para comenzar, escribe en comentarios resurrección. Escríbelo ahí en comentarios, resurrección. Escucha, es tan importante la resurrección que los cuatro evangelios, cada uno de ellos, narra enfática y ampliamente la resurrección de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos hablan de la resurrección de una manera muy meticulosa, muy detallista y muy profunda. Esto habla precisamente de la importancia de este hecho histórico. Pablo, por ejemplo, resume la resurrección de Cristo de la siguiente manera en 1 Corintios 15, 3 al 8. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. ¿Te das cuenta? Pablo nos dice que los acontecimientos de la vida de Cristo eran un cumplimiento de lo que en las Escrituras ya se había profetizado. Es por eso que dice conforme a las Escrituras. Y ya hemos enseñado ampliamente las profecías mesiánicas en cuanto a la muerte de Cristo. También hay referencias en las Escrituras en el Antiguo Testamento en cuanto a la sepultura de Jesucristo. Por ejemplo, Isaías 53:9, por mencionar alguna. Pero quiero que nos adentremos en este momento a profecías que hablan de la resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento. Una vez más, Pablo dice, como las Escrituras dicen, como estaba escrito, ¿verdad? Esto implica entonces que la resurrección de Cristo ya está profetizada en el Antiguo Testamento y quiero que entremos de lleno a eso. A ver, escribe en los comentarios profecías de la resurrección. Profecías de la resurrección. Vamos a ver primeramente el Salmo 16:10. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En este verso del Salmo 16 nos da una maravillosa profecía sobre la resurrección de Cristo. Aquí el salmista profetiza que el Señor no permitiría que el alma del Mesías permaneciera en el Seol, es decir, la morada o el lugar de los muertos, ni permitiría que la corrupción o que su cuerpo se corrompiera. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro hace referencia a este salmo, explicando que David, siendo profeta, hablaba de la resurrección de Cristo con lo que escribió ahí en el Salmo 16. Es decir, la tumba de Jesús quedó vacía porque Dios cumplió la promesa hecha a través de David. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa profecía dicha de David se cumplió en Jesucristo. Esa promesa que se le hizo al Mesías de que no se le iba a dejar su alma en el Seol o que su cuerpo viera corrupción, se cumplió en Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el Mesías. Y Jesús resucitó y Dios cumple sus promesas. Dios cumple promesas. Puedes escribirlo ahí en comentarios. Dios cumple
promesas. Ahora, no solamente David profetizó acerca de la resurrección de Jesucristo. Mira lo que dice Job 19:25. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Amados hermanos, aquí Job proclama su seguridad en que su Redentor vive. Y escucha, el énfasis que hace no solo es en tiempo presente, como diciendo, hoy mi Redentor vive, sino más bien acentuando la eternidad del Redentor. Vive y vivirá para siempre. Es por eso que después dice en el texto, y que al final se levantará sobre el polvo. Y esta expresión, hermanos, sugiere una imagen de la resurrección. La conexión con el polvo apunta a la realidad de la muerte. ¿Te acuerdas? Del polvo somos y al polvo volveremos. Pero Job tiene la certeza de que su Redentor al final se levantará, resucitará, indicando una victoria sobre la muerte y la corrupción del cuerpo. Jesús resucitaría. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Puedes poner ahí en los comentarios, yo sé que mi Redentor vive. Así que empezamos a ver desde el Antiguo Testamento estas profecías mesiánicas. David habla acerca de la resurrección de Cristo. Job habla acerca de la resurrección de Cristo. Ahora, vamos a ver el capítulo 53 de Isaías. Hemos estudiado ampliamente este texto, este capítulo precioso, para aprender la doctrina de la salvación. Aún estudiamos de la humanidad de Jesucristo a través de este texto, pero en este texto, en este capítulo de Isaías 53, también se habla de la resurrección del Mesías. Sí, Isaías 53 dice de la siguiente manera: pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, y obviamente está hablando de Jesús, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda por la expiación del pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Escucha. Después de que Isaías 53 describe el sacrificio expiatorio de Jesús, afirma: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Al decir que el Mesías vivirá por largos días, afirma que aún después de morir en expiación por el pecado, será quien gobernará para siempre con todo el poder y la gloria. Jesús vive y reina. Jesús vive y reina. Escucha, apunta tu primera frase clave. Primera frase clave. ¿Estás listo? Acuérdate, ponla, no la pongas en comentarios, envíasela al moderador para que puedas acreditar tu clase. Profecías de la resurrección. Profecías de la resurrección. Y mientras le escribes, te recuerdo entonces que la resurrección es sumamente importante, que en ella se levanta o cae nuestra cristiandad, sumamente importante. Fue profetizada desde el Antiguo Testamento. Hemos visto profecías de David, hemos visto profecías de Job, hemos visto profecías de Isaías, todas apuntando hacia la realidad de que el Mesías resucitaría, y vemos en Jesús cumplidas todas esas profecías de la resurrección. Ahora, déjame continuar. Recuerda que en el Antiguo Testamento todo apunta hacia Jesús. Y con la resurrección, pues no es diferente. Como vimos, las profecías de la resurrección se cumplen en Cristo. En sí, escucha, Jesús mismo habla de su resurrección. Es decir, escucha, la resurrección no había sido un invento de los discípulos para iniciar una nueva religión, para sacar provecho personal. La resurrección había sido profetizada cientos de años antes de Jesucristo, y este mismo, Jesús, asume la profecía para sí mismo, implicando que en él se cumplirían los anuncios proféticos de la resurrección.
Jesús dice, esas profecías que hablaran de la resurrección del Mesías, bueno, yo soy el Mesías y yo voy a resucitar. Es decir, escucha, muy importante, no solamente el Antiguo Testamento habla de la resurrección del Mesías. Jesús se atribuye esas profecías y dice, yo soy el Mesías y yo voy a resucitar. No era un invento de sus discípulos, no era un invento de sus primeros seguidores que querían fundar una iglesia basada en una mentira. No, algunos dicen eso. No, no, no. Aquí Jesucristo mismo dijo acerca de las profecías que tenían cientos de años de haberse proclamado, yo soy el Mesías, yo voy a resucitar. Escucha, pon ahí en los comentarios, la resurrección no es un invento de los apóstoles. Pon ahí. La resurrección no es un invento de los apóstoles. Jesús mismo habló de su resurrección. Mira cómo lo dice en Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque entrego mi vida para volverla a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Escucha, escucha. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Amigos, hermanos, claramente Jesús habla de su muerte y resurrección. Tengo autoridad para entregar mi vida y tengo también autoridad para volverla a recibir. Está hablando de voy a morir y voy a resucitar. Esas profecías del Antiguo Testamento se referían a mí. Esto no lo inventaron mis discípulos, esto yo mismo lo estoy diciendo, diría Jesucristo. Mira en Juan 2:19 lo que dice Jesús. Respondió Jesús, destruid este templo, que se refería a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Jesús claramente dice que resucitará al tercer día. ¿A los cuántos días? A ver por ahí en los comentarios. ¿A los cuántos días? Al tercer día. Y estas son palabras de Jesús. Y también lo enfatiza en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús dijo que resucitaría y lo haría en 3 días. Jesús dijo que resucitaría y lo haría en 3 días. Ponlo ahí otra vez, en 3 días. Estaba a punto de ser aprendido. Su hora había llegado y le dice a sus discípulos las siguientes palabras. Ahora estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Los discípulos, después de que escucharon esto, dice que se entristecieron, pero después de la resurrección se acordaron que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Ya no solamente en las profecías del Antiguo Testamento, esto es muy importante que lo entiendas, Jesucristo mismo en varias ocasiones dijo que iba a resucitar. Escucha. ¿O Jesús cumplió lo que prometió? ¿O fue un mentiroso? Suena fuerte. Escuche, si Jesús, habiendo dicho claramente que resucitaría, no resucitó, todas sus demás aseveraciones como su deidad, su igualdad con el Padre, sus promesas, palabras, enseñanzas y aún la efectividad de su muerte redentora, caerían por su propio peso. Por eso decimos que la resurrección es tan importante que el cristianismo entero se sostiene o cae en este hecho histórico. En sí, el apóstol Pablo habla de esto al decir de la siguiente manera: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo.
lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. ¿Por qué? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¡Wow! ¡Wow! Escribe ahí, ¡wow! Pero tengo noticias, amado hermano. Cristo sí resucitó. Y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. Cristo sí resucitó. A ver, apunta tu segunda frase clave. Segunda frase clave. Cristo dijo que resucitaría y resucitó. Segunda frase clave, no la apuntes en comentarios en tu cuaderno y envíala a moderador. Cristo dijo que resucitaría y resucitó. Amados hermanos, hay muchos testigos oculares que testificaron de la resurrección de Cristo. Recordemos una vez más al apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando habla de esto. Dice que resucitó al tercer día, escuche, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Vamos, hermanos, la resurrección de Cristo la atestiguan muchas personas. Jesús se le apareció a María Magdalena, a las mujeres que regresaban de la tumba, a Pedro, a los caminantes en el camino a Emaús, a los discípulos cuando Tomás no estaba presente y de nuevo cuando Tomás ya estaba entre ellos, a 7 de los discípulos en el mar de Tiberias, a un grupo de más de 500 creyentes. A ver, apúntalo ahí en comentarios, más de 500 creyentes. A Jacobo, a los 11 discípulos de nuevo, a las personas que vieron su ascensión y finalmente a Pablo. Cientos de personas atestiguan haber visto al Cristo resucitado. Y es que, amado hermano, cuando leemos los escritos del Nuevo Testamento y vemos que narran la resurrección de Cristo, quiero decirle que estos escritores neotestamentarios escribieron en el lapso de varias décadas después de la muerte y resurrección de Cristo. Algunos dirían, no, es que se pusieron de acuerdo sus discípulos y escribieron allí este invento de la resurrección. Es que no entienden cómo se escribió el Nuevo Testamento. No se escribió de una sola. Recuérdese que está formada por libros, inclusive Biblia viene de Biblios, conjunto de libros, y el Nuevo Testamento es un conjunto de libros que fueron escritos con lapsos de varias décadas, entre ellos después de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo que no se puede argumentar que alguien o un grupo de individuos inventaron sus historias momentos inmediatos a la sepultura de Cristo para tratar de que la historia continuara. Es mencionado este grupo de 11 y quiero que recordemos cómo estaba este grupo de 11. No estaban como muy inspirados para decir, vamos a hacer una nueva religión y vamos a robarnos el cuerpo y vamos a... No, no, no. Recuérdense cómo, ¿se recuerdan cómo estaba el grupo de los 11 discípulos? Porque uno había muerto, Judas, se había colgado. No tenían mentalidad de emprendedores en ese momento los 11, estaban completamente desmoralizados, temerosos, escondidos. Solamente fueron transformados, no por la avaricia de iniciar una nueva religión, amados hermanos, solamente la resurrección de Cristo, el encuentro con el Cristo resucitado, fue que volvieron a estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Dicho sea de paso, muchos la dieron. ¿Por qué? Porque la resurrección cambia vidas. Esos discípulos, disculpen, no servían para nada después de la muerte de Cristo. Yo creo que nosotros estuviéramos igual.
¿Qué los cambió? ¿Qué les llevó a decir, vamos a hacer la gran comisión? El Cristo resucitado, su encuentro con el Cristo resucitado, porque la resurrección cambia vidas. Escríbelo ahí en comentarios, la resurrección cambia vidas. Y aún otros pueden llegar a argumentar en cuanto a la negación de la resurrección, que todos los que vieron a Jesús quizás simplemente estaban alucinando. ¿Cómo ves eso? Creyendo en sus propias mentes que Jesús había resucitado. Pero como dice Juan Berenberg, es extremadamente improbable que dos personas tengan la misma alucinación y mucho menos de 500 personas a la vez. Amado hermano, Jesús resucitó. Y como te dije, muchos de ellos, aquellos que fueron testigos de la resurrección, aquellos que proclamaron Jesús verdaderamente resucitó, que no fue 1, ni 11, ni 12, más de 500 aunados a muchos otros, muchos de ellos fueron crucificados y martirizados por la causa de Cristo. Los seguidores de estos primeros discípulos fueron echados a los leones o incendiados vivos en los coliseos por confesar que Jesús era el Señor resucitado. Ningún número tan grande de personas daría su vida por una mentira tan descarada. Sí, la resurrección fue una manipulación mentirosa. ¿Qué sacaban los discípulos? ¿Qué sacaban los apóstoles? Si al final, por decir que Cristo había resucitado, iban a sufrir persecución, pobreza, iban a tener conflictos siempre, iban a terminar, muchos de ellos, crucificados. Hoy día, decir que Jesús resucitó, te podrían ver quizá como loco. Tu vida no correría peligro, pero en los primeros testigos de la resurrección dieron su vida. Renunciaron a comodidades y bienes por testificar que Cristo había resucitado. Es ilógico creer que tantas personas en tantos lugares del mundo y procedentes de tantos variados contextos, todos dieran su vida por una mentira. Ellos estaban convencidos firmemente de lo que habían visto y oído. Por ello, debemos considerar el testimonio de aquellos cientos de testigos oculares de la resurrección como verídico. Como el filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal, dijo, yo le creo a los testigos que tienen las gargantas cortadas. Escribe ahí en comentarios, la resurrección es verídica. En comentarios, la resurrección es verídica. Y amados hermanos, es que la resurrección fue un hecho fácilmente verificable por toda la comunidad. Mire, la tumba vacía, aún está vacía. Ha sido evidencia aún a este punto de la arqueología. Hay hallazgos arqueológicos que comprueban la tumba vacía de Cristo. Y es que el cuerpo, disculpen, no pudo ser robado como algunos plantean. Es que se robaron el cuerpo y después dijeron que resucitaron. Esta mentira no solamente se dice ahora, ¿no? Se dice desde el Evangelio. Algunos de los detractores dijeron eso, di que los discípulos se robaron el cuerpo. Pero amados hermanos, argumentar que el cuerpo de Cristo fue robado de la tumba es ridículo. Pues los soldados que cuidaban la tumba hubieran pagado con su vida por quedarse dormidos. Un soldado romano habría peleado a morir antes de que permitiera que alguien se robara el cuerpo de Cristo. Escucha, si el cuerpo hubiera sido robado, los ladrones no habrían dejado las ropas ordenadas, como bien claro la escritura dice que estaban hasta dobladas, acomodadas. Amados, la convicción de la resurrección de Jesús fue el fundamento sobre el cual inició la iglesia cristiana. La proclamación del evangelio se llevó a cabo con convicción por los testigos de la resurrección. Así se llamaban ellos mismos, testigos de la resurrección.
Pedro en su primera predicación ante 3,000 personas proclama con gran convicción: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Escribe ahí en comentarios: yo también soy testigo de la resurrección. Yo también soy testigo de la resurrección. Escucha, la validez del mensaje del Evangelio se estableció en la base de la resurrección de Cristo y así sigue siendo hasta hoy. Jesús resucitó. Por tanto, todas sus palabras, sus afirmaciones, sus enseñanzas, su salvación, sus promesas son fieles y verdaderas. Aleluya. Aleluya. Ahora, algunos podrían preguntar: ¿y cómo fue Jesús después de resucitar? ¿Cómo era su cuerpo? ¿Resucitó solamente en espíritu, como dicen los testigos de Jehová? ¿Cómo era la naturaleza de la resurrección? Escuchen, si comprendemos bien a la luz de la Biblia cómo fue la resurrección de Jesús, podemos entender con claridad cómo será nuestra resurrección. La resurrección de Jesús fue corporal. No era un espíritu con apariencia física, corporal. Mira lo que dice Lucas 24, 36 al 39. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos como yo, o como pueden ver que yo los tengo. A ver, escriben en comentarios: Jesús resucitó en cuerpo, no en espíritu. Jesús resucitó en cuerpo, no en espíritu. Y no solamente eso, Jesús resucitado demostró funciones físicas. Mira lo que dice Lucas 24. Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni hueso como pueden ver que yo los tengo, como leímos hace un momento. Pero escuchen. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos por el gozo y la sorpresa que tenían no le creían, Jesús les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Escribe en comentarios: Jesús resucitado podía comer. Jesús resucitado podía comer. ¿Por qué? Porque demostró funciones físicas. Ya resucitado. Jesús resucitado podía comer. Ahora, escucha. Jesús resucitó con el mismo cuerpo con que fue muerto. Jesús resucitó con el mismo cuerpo con que fue muerto. Mira Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Te das cuenta? Su cuerpo tenía las marcas de la crucifixión. Era el cuerpo con el que había sido crucificado. Sí había ciertas diferencias que en un momento te las voy a decir, pero obviamente no era un espíritu, podía comer y las marcas de la crucifixión estaban en su cuerpo. Así que vamos viendo que las características, la naturaleza de la resurrección del cuerpo de Cristo. Ahora, dicho eso, el cuerpo de Cristo, escucha, no poseía limitaciones en su estado físico. Vamos a leer Lucas 24, 30 y 31. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero escúchame lo que dice: pero él desapareció de su vista. ¿Te das cuenta? El cuerpo de Cristo
si bien no era un espíritu, si bien podía comer, podía ser tocado en ese sentido, no tenía, escucha, no tenía limitaciones de espacio y tiempo. ¿Puedes escribir eso en comentarios? No tenía limitaciones de espacio y tiempo. O sea, que era el mismo cuerpo, pero ahora con ciertos atributos especiales. Dice que de repente desapareció en medio, ¿no? Y en otro texto dice que se puso en medio, como que de repente se puso en medio de ellos. Así que el cuerpo de Cristo no tenía o no tiene limitación de espacio y tiempo. Y algo muy importante, ¿eh? El cuerpo de Cristo resucitado no puede morir otra vez. Es un cuerpo que no puede envejecer, enfermarse o sufrir deterioro. Escucha, Romanos 6:9 dice, sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre de él. Escucha, amado hermano, Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Jesús resucitó y no volverá a morir. Y nosotros resucitaremos así. Te repito, Romanos 6:9. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre de él. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, escucha, con un cuerpo glorificado. Voy a repetir eso, escríbelo ahí en comentarios. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Su cuerpo, aunque es tangible, puede comer, se ve, no es un espíritu, ya no muere, ya no enferma, ya no volverá a morir. La vida del mismo, de este cuerpo glorificado que vemos en Jesús, así se llama, cuerpo glorificado, ya no va a depender de la sangre. Recuerda que la vida fisiológica de los hombres está en la sangre. El cuerpo glorificado no tiene sangre, ni dependerá de ella para vivir. Ahora depende del Espíritu. El Espíritu lo sustenta, el Espíritu nos sustentará, porque nosotros también tendremos un cuerpo glorificado. Ya lo veremos en otras clases al resucitar. Nuestro cuerpo al resucitar entonces en el día postrero será similar al que Jesús tiene ahora, un cuerpo glorificado. Tercera frase clave, apúntala en tu cuaderno, no en comentarios, mándasela a moderadores para que te acredites. Acuérdate que estamos por terminar el curso. Tercera frase clave, Jesús con su resurrección venció la muerte. Jesús con su resurrección venció la muerte. Amados hermanos, la resurrección de Jesús demostró la veracidad de lo dicho por Cristo. Da garantía al perdón de nuestros pecados. Si Jesús resucitó, válida también es su promesa de salvación. La resurrección de nuestro Señor fue el sello de toda su obra. Su resurrección es el sello de autenticidad aún de nuestra fe. Repito eso, la resurrección de Cristo es el sello de autenticidad de nuestra fe. Jesús resucitó al tercer día y así, ante la mirada de muchos, ascendió a los cielos. Y hoy está sentado a la derecha del Padre en lugares celestiales, sobre todo dominio, potestad y señorío. Hoy intercede por nosotros, es nuestro abogado y nos deja esta promesa. No temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amados hermanos, ahora vivimos porque Él ha resucitado. Jesús resucitó. Soy Israel Ramírez. Que Dios
Les bendiga.